en la etapa de la vanidad se suele confundir el amor verdadero con el apego. Se tiene un concepto del querer muy posesivo y eso es muy dañino para uno mismo y para los demás. Por tanto, para superar esta etapa sería necesario comprender que la felicidad no depende del exterior sino del interior. No depende de que los demás te hagan, de que te complazcan en tus deseos y necesidades, ni siquiera de que te quieran, sino que depende de tus propios sentimientos, de que tú despiertes tus sentimientos hacia los demás. Es decir, que deberíamos cambiar los objetivos de la vida, no desear que nos toque la lotería para así vivir a lo grande y creer que de esta manera seríamos felices, sino empezar a desear mejorar como personas para que nuestros sentimientos de amor se vayan incrementando, porque cuando eso ocurra es cuando experimentaremos la verdadera felicidad. Y hay veces que para conseguir eso pedimos pruebas bastante fuertes, pruebas incluso donde perdemos a seres queridos cuando estos son jóvenes. Y eso está relacionado con esa necesidad de despertar los propios sentimientos, porque a veces tenemos amor y hasta que no lo perdemos no lo valoramos. Es cuando lo perdemos cuando empezamos a valorarlo. Y mi pregunta es, ¿hace falta perder a las personas que queremos para empezar a valorarlas? Pues a veces para algunas personas se ve que sí. Y eso es lo que les motiva a hacer ese cambio del interior. Yo muchas personas que les he visto hacer un cambio espiritual ha sido a raíz de perder a seres queridos. O a raíz de estar al borde de la muerte, o después de haber atravesado una enfermedad muy grave donde han pensado que la muerte estaba cercana. Y es entonces cuando han hecho un cambio positivo. Porque si no, hubieran pasado por la vida y no hubieran pasado ni un segundo de su vida pensando en mejorar como personas. Yo creo que debemos cambiar eso. Debemos empezar a aprovechar más la vida para evolucionar. Y otros aspectos de la vida, dejarlos en un segundo plano. Porque si no, salimos de la vida sin haber aprendido nada, volviendo en una vida posterior a enfrentar los mismos problemas, las mismas pruebas, porque no hemos sacado provecho de todo lo que hemos vivido. Por eso creo que es importante que empecemos a darnos cuenta de eso, de que a la vida venimos a intentar ser lo más felices posible a través del desarrollo de los sentimientos, y que nadie somos perfectos. No hay nada de malo en reconocer que tenemos egoísmo. Sí, el problema está en no reconocerlo, porque si no lo reconoces no evolucionas. El alcohólico que no reconoce que es alcohólico nunca dejará de serlo. Solo dejará de serlo si lo reconoce e intenta hacer algo para quitarse ese hábito. Pues con el egoísmo ocurre lo mismo. Reconozcamos nuestras actitudes egoístas e intentemos mejorarlas, porque de eso depende nuestra felicidad, depende nuestra evolución.